Algunos dolores no se gritan, simplemente se instalan en la casa, entre los muebles, entre los cubiertos que ya no se usan, entre los cumpleaños olvidados. Es el silencio del hijo que se ha ido, el silencio que duele más que cualquier palabra pronunciada con rabia, porque no viene acompañado de respuestas, solo de ausencia. Tú, que antes cogías la pequeña mano de tu hijo para cruzar la calle, ahora apenas puedes mantener una conversación con él. Los mensajes son escasos, las visitas aún más, y cuando las hay están llenas de distracción, prisas y desconexión. Te preguntas, ¿en qué me he equivocado? Pero en el fondo quizá la pregunta más sincera sea, ¿cuándo dejamos de vernos? El amor de una madre o un padre no desaparece, pero puede enfermar. Y lo más cruel es que esta enfermedad no siempre se manifiesta en gritos, conflictos o discusiones. A veces se manifiesta en el abandono silencioso, las palabras medidas y el afecto constreñido. Confucio, el sabio maestro de Oriente, dijo, «Si no hay armonía en el hogar, ¿cómo puede haber orden en el mundo?». Lo cierto es que muchos padres, al dedicarse por completo a sus hijos, se olvidan de cuidar de sí mismos, y sin darse cuenta, empiezan a exigir sin darse cuenta de que exigen. Las expectativas se convierten en exigencias, el cuidado se convierte en control, el cariño se convierte en deuda, y el niño, aunque se le quiera, se aleja. ¿Pero es demasiado tarde para reconstruir este puente? Todavía estamos a tiempo de restablecer el respeto, el afecto y la presencia. Hoy quiero compartir contigo una historia sencilla pero poderosa. La historia de un anciano discípulo que, a pesar de haber aprendido de Confucio en su juventud, no comprendió verdaderamente las enseñanzas del maestro hasta los 70 años, cuando el silencio de su propio hijo le obligó a mirar hacia adentro. Porque a veces el verdadero aprendizaje no se produce cuando escuchamos al maestro, sino cuando la vida nos obliga a escucharle de nuevo, con el corazón abierto. Li Ming tenía 70 años, y su rostro estaba marcado por arrugas que contaban historias de trabajo duro, pérdidas silenciosas y orgullo herido. Era el padre de Jian, un ingeniero respetado, casado y padre de 2 nietos, pero durante 3 años, Jian apenas le había buscado. Respondía a sus mensajes con fríos emojis. Solo llamaba por obligación. La última vez que se vieron, Li Ming había hecho un comentario inocente sobre lo distante que parecía su hijo de su familia. Jian reaccionó con frialdad. «He crecido, papá, y estoy harto de sentir que nunca hago lo suficiente por ti». La frase se estrelló como un trueno en el corazón de Li Ming. No gritó, no respondió, simplemente se calló. Aquella tarde, cuando regresó a su pequeño piso, preparó el té de jazmín que solía compartir con su esposa, fallecida 7 años antes, y se sentó frente al altar que guardaba para sus antepasados. Entre los vapores del té y el humo del incienso, un recuerdo acudió a él como un rayo de sol. El rostro del maestro Confucio, sereno, frente al lago del templo, muchos años atrás. Li Ming había estudiado con él en su juventud, absorbiendo sus frases y actitudes, pero quizás sin aplicarlas nunca realmente. «Oyes, pero no escuchas», le había dicho una vez Confucio, cuando lo vio distraído durante una conversación sobre el papel de los padres. Ahora, décadas después, se preguntaba si aquella frase era en realidad una profecía dormida. Al día siguiente, sin avisar a nadie, Li Ming regresó al templo, donde aún vivía recluido el viejo maestro. El viaje fue largo y sus piernas ya no tenían la misma fuerza, pero su corazón llevaba un peso que ya no podía ignorar. Cuando llegó, el templo tenía el mismo aspecto que recordaba, el mismo patio de piedra blanca, los cerezos silenciosos, el sonido del viento susurrando entre las arboledas de bambú. Pero el tiempo había pasado. El maestro era aún más viejo, y Li Ming más vacío. «Maestro, le he fallado», dijo, inclinándose ante el anciano, no como discípulo, sino como padre. Confucio lo miró con ternura. El árbol que crece demasiado para el cielo a veces se olvida de mirar sus raíces. «Dime, mi viejo amigo, ¿qué has intentado enseñar a tu hijo?».
Li Ming respiró hondo. Intenté enseñarle a ser fuerte, a ser honesto, a ser respetuoso, pero ¿hiciste todo eso con él?, preguntó el maestro sin juzgar, solo con ojos de espejo. Allí, en ese silencio, comenzó el verdadero viaje de Li Ming. Si te gustan este tipo de reflexiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Los dos hombres caminaron en silencio por los jardines del templo, como padre e hijo que ya no sabían cómo iniciar una conversación. Li Ming mantenía la mirada baja, como quien busca en el suelo las palabras adecuadas que ha perdido en el camino de la vida. «Maestro, solo quería que mi hijo me reconociera», dijo al fin, con la voz quebrada, «que viera todo lo que he hecho por él». Confucio dejó de caminar. Frente a un solitario árbol en flor del patio central, habló. «¿Y qué hiciste exactamente?». Li Ming inspiró. «Trabajé día y noche para él. Nunca salí con amigos, nunca me permití descansar, abandoné mis sueños». Confucio le miró dulcemente, como quien comprende no solo las palabras dichas, sino también las no dichas. «¿Y recuerdas todo esto con cariño o con dolor?». Li Ming dudó. «Con orgullo, pero a veces con resentimiento». El viejo maestro se acercó al árbol y tocó el tronco, con sus dedos finos y firmes. «El bambú se dobla para crecer, pero si lo atas al suelo para que no se caiga, nunca aprende a sostenerse». Li Ming frunció el ceño. «Pero fue por amor, maestro. No lo hice por egoísmo. Lo hice para darle lo que yo no tenía». Confucio asintió. «Y tal vez le di todo, excepto la libertad de no deber nada». Li Ming permaneció en silencio. Nunca lo había pensado así. Sentía que su sacrificio era su gloria. Ahora su maestro le hacía comprender que el peso de tanto esfuerzo, cuando se recordaba incesantemente, podía convertirse en una trampa. «Cuando recuerdas constantemente los sacrificios que has hecho», continuó Confucio, «estás convirtiendo el amor en un contrato. Dices, mira todo lo que he sufrido por ti, ahora págame con reconocimiento». «¿Pero no es natural esperar eso de un hijo?», murmuró Li Ming. «Es humano, pero peligroso». Maestro se volvió lentamente hacia él. «La gratitud es como una flor. Solo crece cuando la tierra está libre. Pero cuando se planta con presión, lo que crece es culpa, no amor». Las palabras resonaron en el pecho de Li Ming como el sonido de una campana en un templo vacío. De repente, se dio cuenta. Todas esas veces que le había dicho a su hijo frases como «no sabes cuánto he renunciado», «nunca entenderás lo que he hecho por ti», «cuando tengas hijos lo sabrás». Quizás eso no era amor, era exigencia, y exigir en silencio puede doler más que gritar. «Entonces, ¿qué debo hacer, maestro? ¿Callarme sobre mi historia? ¿Olvidar todo lo que he vivido?». Confucio sonrió. «No se trata de olvidar, se trata de transformar. Guarda tu historia con dignidad. No la uses como moneda de cambio. Tu hijo lo verá. Tal vez no hoy, tal vez no con palabras, pero el corazón reconoce lo que se da con silencio y honor». Li Ming cerró los ojos por un momento. Por primera vez, sintió que tal vez aún podía cambiar, no los hechos del pasado, sino la forma en que los llevaba. Y cambiando eso, tal vez el peso entre él y Jian empezaría a disolverse. Al caer la tarde, Li Ming y Confucio se sentaron bajo el techo de madera barnizada de la vieja sala de estudio. El sol ya se ocultaba tras las montañas, coloreando el cielo de naranja. El silencio del momento era denso pero ligero. El viejo maestro sirvió té en 2 sencillos cuencos de cerámica azul. El vapor se elevaba lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para que aquellas palabras pudieran nacer. «Maestro», Li Ming rompió el silencio. «Desde que mi esposa se fue hace 7 años, no ha habido un día en el que no haya pensado en mis hijos». «Es natural», respondió Confucio. «¿Pero en qué piensas exactamente?». Li Ming dudó. «Pienso en si están bien. Pienso en si vendrán a visitarme. Me pregunto por qué no llaman más a menudo». Bajó los ojos. «A veces me paso todo el día mirando el móvil esperando una señal. Y cuando acaba el día,
Siento una soledad que me avergüenza admitir. Confucio tomó tranquilamente un sorbo de té y solo entonces habló. Hay una soledad que es noble, la del sabio que se encuentra a sí mismo. Y hay otra soledad más triste, la del alma que ha vaciado su propio hogar para vivir en los hogares de los demás. Li Ming parecía confuso. Dejaste tu vida para vivir en la de tus hijos. Y ahora que han crecido, tu casa interior se ha quedado sin muebles, cuadros ni luz, y lo que esperas es que ellos llenen ese vacío. El discípulo permaneció en silencio, conmovido por un dolor sutil pero profundo. Sí, había abandonado sus gustos, sus amigos, sus paseos, incluso su caligrafía, que con tanto celo solía practicar, y todo ello con la silenciosa excusa de que ya no tenía sentido si no era por ellos. Pero, si no hago esto, maestro, dijo en voz baja, ¿qué me queda? Te queda, respondió Confucio. Aún no te has encontrado a ti mismo. Confucio estiró la mano y cogió un pequeño espejo de bronce que había en la mesa de ceremonias. Te miras a ti mismo, Li Ming, no los niños, no el padre que fuiste, sino el hombre que eres hoy. El discípulo se limitó a negar con la cabeza. No, ya no sabía quién era cuando no ejercía de padre. Su ausencia duele, confesó. Sí, pero la ausencia de uno mismo duele aún más, respondió el maestro. Cuando la casa está llena de tu propia presencia, la ausencia de los demás no se convierte en desesperación. Li Ming miró el fondo de su taza. El té ya se estaba enfriando. Se sintió avergonzado por haber esperado tanto para oír aquello, pero también sintió alivio. No era rechazo lo que recibía de sus hijos, era un reflejo del vacío que había cultivado en su interior. ¿Qué debo hacer, maestro? Vuelve a cuidar de tu casa, no el físico, el interior. Lee, camina, escribe, pinta, aprende algo nuevo. Vuelve a ser tú mismo. No para que tu hijo te admire, sino para que, cuando te mire, vea a un hombre entero, y no una casa sin luz, a la espera de huéspedes que no saben si quieren volver. Li Ming asintió con humildad. Por primera vez, no, se sentía culpable por querer vivir algo solo para sí mismo. Sintió esperanza. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de una suave niebla. El templo seguía dormido mientras Li Ming caminaba en silencio por los pasillos de piedra, oliendo la madera vieja y el té que se preparaba en la cocina. Volvió a encontrar a Confucio en el jardín, arrodillado frente a una pequeña planta que acababa de brotar entre las piedras. El maestro parecía en paz, con los ojos fijos en aquella frágil vida que insistía en crecer. Maestro, he estado pensando en lo que hablamos ayer, dijo Li Ming humildemente. Y un recuerdo me está molestando. Confucio siguió observando la planta, pero yo escuchaba con atención. Cada vez que mi hijo me contaba algo de su vida, cualquier decisión, cualquier plan, mi primera reacción era decirle lo que tenía que hacer, darle consejos, advertirle, predecir los riesgos. ¿Y qué hizo?, preguntó el maestro. Se cerraba, o me contestaba impaciente. Una vez me dijo, «Papá, ya no soy un niño. No quiero que decidas por mí, solo quiero que me escuches». Confucio sonrió con tristeza. El cuidado excesivo es como una cuerda de seda. Parece suave, pero se tensa con el tiempo. Un padre o una madre que no sabe cuándo dejar de guiar acaba convirtiéndose en una carga en el camino de su hijo. Li Ming se sentó tranquilamente en la piedra a su lado. Le dolía el corazón, porque en su intención de proteger, tal vez había impedido que su hijo creciera libre. «Pero fue por amor, maestro», repitió, casi como una petición de perdón. «Lo sé», respondió Confucio, «pero el amor, cuando olvida la sabiduría, se convierte en apego, y el apego sofoca». El maestro tomó un pequeño cazo de agua y lo vertió suavemente sobre la planta recién nacida. «Mira esta plantita. Si la riego demasiado, se muere. Si la riego demasiado poco, se seca. El secreto es observar, comprender el tiempo y confiar». Li Ming suspiró. «Pero, ¿cómo sé cuándo estoy ayudando o cuándo estoy asfixiando? Pregúntate,
¿Me ha pedido consejo o se lo estoy ofreciendo sin ser invitado? ¿Hablo porque lo necesita o porque no puedo callarme? Las palabras cayeron como una lluvia serena pero constante. Li Ming se sintió avergonzado por la cantidad de veces que respondió a preguntas que nunca le hicieron. Solía pensar que ser padre era siempre guiar, siempre corregir. Confucio sacudió lentamente la cabeza. Llega un momento en que guiar es cegar. El niño necesita aprender de sus propios pasos. Necesita caerse, levantarse, equivocarse y acertar. Y el padre que insiste en llevarle de la mano todo el tiempo le impide fortalecer sus propias piernas. Li Ming miró al cielo nublado. Entonces, ¿qué hago ahora? Escuchar más. Hablar menos. No te ofrezcas a resolver. Ofrece tu presencia. El maestro se levantó con dificultad, apoyándose en una vara de bambú. Antes de irse dijo, el hijo adulto no necesita un padre que le diga lo que tiene que hacer. Necesita un padre que le vea como un hombre y que, incluso en el silencio, esté ahí, no como una sombra, sino como una raíz. Li Ming miró la pequeña planta que brotaba entre las piedras. Tal vez fuera eso, aprender a ser una raíz, firme, silenciosa, invisible, pero presente. Esa misma tarde, mientras el templo se bañaba en la luz dorada del crepúsculo, Li Ming regresó a la sala principal, donde los monjes ya habían encendido las varitas de incienso. El olor a leña quemada se mezclaba con la fresca brisa de la montaña, y todo parecía invitar al silencio y a la introspección. Confucio le esperaba sentado, envuelto en su ligera túnica, con las manos sobre el regazo y la mirada fija en el horizonte. Li Ming se arrodilló ante él en silencio. «Dime, Li Ming», dijo el maestro sin mirarlo, «¿amas a tu hijo?» «Con todo mi corazón, maestro», respondió con prontitud. «¿Y este amor necesita ser reconocido para seguir existiendo?» Li Ming vaciló. La pregunta era sencilla, pero iba directa a donde él no había esperado. «Yo no lo creo», dijo mirando al suelo, «pero a veces me duele no oír un gracias, un te quiero, un simple me acuerdo». Confucio asintió lentamente. «Este es el dolor que más visita a los padres en la vejez. No es el abandono físico, sino la falta de reconocimiento». Hizo una pausa y continuó. «Pero de lo que muchos no se dan cuenta es de que detrás de este dolor está el orgullo herido, el ego herido por no haber sido aplaudido». Li Ming se quedó sin respuesta. «Me he pasado la vida intentando ser un buen padre», dijo finalmente, «y siento que he fracasado, no porque no haya hecho mucho, sino porque nada de eso parece haber dejado huella en mi hijo». «¿Y tú crees que no?», preguntó Confucio. «Nunca lo dice, nunca lo demuestra. Parece indiferente». Confucio se levantó y se acercó a una de las columnas de la sala. Tocó la columna con la punta de los dedos. El bambú no hace ruido cuando crece, pero crece cada día. El amor que le diste puede estar ahí, aunque no lo veas. Pero si insistes en exigir señales, parecerá una carga. Y la gratitud no nace de la obligación. Li Ming inclinó la cabeza, conmovido por las palabras. ¿Debo sofocar este dolor? Confucio sonrió. No, debes reconocerlo. El dolor no reconocido se convierte en veneno, pero cuando admitimos que estamos heridos, dejamos de culpar a los demás de la herida. Y entonces comienza a sanar. Entonces es orgullo. ¿Qué es lo que siento? Es humano, pero también es orgullo. El padre que ama y espera un retorno está negociando, no dando. La nobleza está en amar con ligereza, sin peso, sin deuda. Li Ming cerró los ojos. Recordó las muchas veces que al ver a su hijo callado, le decía cosas como, «En mis tiempos era diferente», o «Si yo hubiera tenido lo que tú tuviste». Pensaba que le estaba dando una lección, pero quizás solo estaba exigiendo reconocimiento, y una vez más alejando lo que quería acercar. Cuando dejamos de exigir gratitud, concluyó Confucio, esta puede llegar de repente, como el rocío que cae sin avisar. Pero si plantas orgullo, cosecharás distancia. Si plantas humildad, cosecharás
presencia. En ese momento Li Ming se dio cuenta, necesitaba amar sin esperar nada a cambio, solo por amar. Y quizá al hacerlo su hijo le vería por fin no como una figura exigente, sino como un hombre íntegro que había aprendido, aunque tardíamente, a ofrecer lo más raro, presencia sin peso. A la mañana siguiente, el templo se despertó con el sereno sonido de la campana de bronce. Li Ming ya estaba en el jardín interior, donde piedras, arena y bambú se equilibraban en un diseño de perfecta imperfección. Se sentía más ligero que en días anteriores, como si las palabras del maestro hubieran abierto pequeñas ventanas en su interior. Confucio se acercó a él en silencio y se sentó a su lado, bajo la sombra de un ciruelo. Tras unos minutos de contemplación, el maestro preguntó: «Li Ming, ¿tu hijo se parece a ti?» El discípulo dejó escapar un pequeño suspiro. «No, maestro. Apenas. ¿Te decepciona?» Li Ming tardó un rato en contestar. Finalmente, confesó: «A veces, sí, siempre. Esperé que fuera más disciplinado, que siguiera mis consejos, mis valores, que estuviera orgulloso de sus tradiciones. Pero Jian eligió otro camino, otra profesión, otra forma de vida, y me encontré frustrado, como si todo lo que traté de transmitir hubiera sido ignorado». Confucio asintió en señal de comprensión. «No estás solo. Muchos padres sufren de este mal invisible, el deseo de crear un reflejo en lugar de un ser humano». «Quería lo mejor para él», murmuró Li Ming. «Ya lo sé. Pero lo que llamas lo mejor era en realidad lo que habría sido mejor para ti». Li Ming miró a su maestro con los ojos húmedos. Estas palabras atravesaron su orgullo como flechas silenciosas pero afiladas. Cuando un padre impone su visión a su hijo, incluso con amor, está negando al otro el derecho a llegar a ser quien es, continuó Confucio. Y cuando el hijo se da cuenta de que solo será aceptado si es una copia, elige el exilio, no por rebeldía, sino por supervivencia. El discípulo sintió el peso de estas palabras. Recordó las veces que había criticado las elecciones de Jian, sus amigos, sus proyectos, su forma de vestir, incluso su forma de educar a sus propios hijos. No con rabia, sino con ese tono cómplice, como él decía. «Yo solía decir que solo estaba orientando, pero ahora lo veo. No podía aceptar que fuera diferente de mí. El mayor signo de madurez de un padre», dijo Confucio con calma, «es aceptar que su hijo no ha venido a continuar tu historia, sino a escribir la suya propia. ¿Y qué hago yo con el dolor de verlo, tan lejos de mí?» Confucio señaló una roca cubierta de musgo junto al sendero. «Mira esa roca. No se mueve, no exige, no empuja al río, pero el río siempre vuelve a rodearla, porque está ahí, firme, silenciosa, respetuosa». Li Ming se secó discretamente los ojos. Estaba aprendiendo más allí, a los 70 años, que en toda su juventud. «Deja de querer que tu hijo sea como tú. Empieza a conocerle tal y como es», dijo el maestro. «Y si puedes hacerlo sin juzgarlo, descubrirás que aún hay mucho que amar». Li Ming permaneció en silencio. Pero dentro de él, algo se rompía y algo nuevo nacía. Por primera vez, miró a su hijo no como un reflejo roto, sino como un alma independiente. Y ese simple cambio de mirada fue el principio de la curación. Ese día, el cielo estaba despejado y azul sobre el templo. Había una suave brisa, y las hojas de los sauces bailaban ligeramente. Li Ming y Confucio caminaban en silencio, como lo habían hecho durante los últimos días. Pero ahora el silencio era diferente. No había peso ni urgencia. Era el silencio, fértil de alguien que por fin está aprendiendo a escuchar lo que nunca antes había oído. El maestro empezó con una pregunta sencilla. «¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu hijo sin intentar responder?» Li Ming frunció ligeramente el ceño. «¿Escuchar sin responder?» «Sí», dijo Confucio. «No escuchar para discutir, no para corregir o para consolar. Solchen es escuchar». El discípulo miró hacia el suelo de piedra. «Yo
No lo sé. Creo que nunca lo he hecho. Siempre pensé que, como padre, mi deber era mostrar el camino, advertir, dar una opinión. ¿Y me lo estaba pidiendo? Li Ming se quedó callado. ¿Cuántas veces había empezado Jian a hablar de su vida y antes de terminar la frase le había interrumpido con consejos, comparaciones y advertencias? ¿Cuántas veces los ojos de su hijo se habían quedado en blanco en medio de una conversación? Escuchar es más difícil que hablar, comentó el maestro, porque requiere humildad. Hablar nace del deseo de enseñar. Escuchar nace de la voluntad de aprender. Pero, ¿qué tiene que aprender un padre de un hijo? Confucio se detuvo. Se volvió hacia Li Ming y respondió con serenidad. La vida que le diste ahora se expresa de otra manera. Ves un hombre donde antes había un niño, pero si quieres conservar el puente, tienes que escuchar a este hombre con oídos nuevos, sin querer encontrar al viejo hijo escondido tras la barba o las decisiones. Pero, ¿y si no me gusta lo que dice? Entonces escucha aún más, porque ahí reside tu mayor oportunidad de reconstruir la confianza. Cuando alguien se siente realmente escuchado, abre su corazón, y cuando el corazón se abre, el afecto puede entrar. De nuevo Li Ming recordó una tarde años atrás, en la que Jian le había dicho emocionado que quería dejar su trabajo y dedicarse a los negocios. Ni siquiera había terminado su explicación cuando Li Ming estalló. Eso es imprudente. Tienes hijos. No puedes jugar a ser un soñador. Madura. Su hijo se cayó en el acto. Nunca volvió a hablar de sueños. Y cuando pensó en ello, Li Ming se sintió avergonzado. ¿Cómo puedo arreglar esto, maestro? Confucio miraba las nubes como quien mira el tiempo. Empieza con silencio. Luego con una pregunta sincera. Pregunta algo simple. ¿Cómo te sientes acerca de esto? Y cuando responda, no interrumpas. Limítate a escuchar. Respire. Contenga las ganas de dar su opinión. Hazle sentir que tu presencia no es una vigilancia, sino un refugio. Li Ming sintió el impacto de aquellas palabras como si todo el templo hubiera enmudecido solo para que resonaran. Es muy duro, confesó. Sí, porque requiere que renuncies al control, pero en lugar de control, nace un vínculo. Los dos siguieron caminando. Más adelante, un arco de madera marcaba la entrada a la arboleda sagrada. Por primera vez en años, Li Ming sintió el impulso de hablar con su hijo, no para enseñarle, sino para conocerle. Y en ese simple deseo empezaba a construirse algo nuevo, un puente hecho no de palabras, sino de escucha. 2 semanas después de su llegada al templo, Li Ming era diferente. Su cuerpo era el mismo, pero su mirada era más ligera. Sus hombros estaban menos encorvados, su mente estaba más tranquila. Era como si algo dentro de él hubiera dejado de luchar, y por fin hubiera empezado a comprender. Aquella mañana, mientras recogía algunas hojas caídas en el jardín, decidió, era hora de volver a casa. No a esperar, no para recoger, sino de intentar algo nuevo. Tal vez no sería un reencuentro con su hijo, sino con el hombre en el que necesitaba convertirse para que su hijo tuviera espacio para volver. Antes de marcharse, Confucio le entregó un pequeño papel doblado, sin decir palabra. De regreso en el tren, Li Ming abrió el papel. En él había una sola frase escrita a mano. No digas nada, limítate a escuchar, y cuando hables, habla de lo que has visto dentro de ti. Al llegar a la ciudad, se fue directamente a casa. Nada había cambiado. Las mismas paredes silenciosas, los mismos objetos inmóviles, pero ahora él era diferente. Sin previo aviso, cogió el teléfono. Dudó un momento. Pensó en ensayar lo que diría. Se rindió. Respiró hondo. Marcó. Diga. Jian contestó al otro lado con voz cansada. Hola, hijo, dijo Li Ming en voz baja. ¿Va todo bien? Jian hizo una breve pausa, como si no hubiera esperado una llamada tan simple. Sí, todo va bien. Quería invitarte a tomar el té, no para hablar de nada importante, solo para escucharte. Si tienes tiempo, al otro lado silencio. Y luego, esta noche. Li Ming sonrió. No porque su hijo hubiera dicho sí,
sino porque había aprendido a pedir sin exigir. Esa noche preparó el té de jazmín que siempre le había gustado a Jian de niño. No cocinó platos elaborados. No ordenó la casa como si esperara aprobación. Simplemente preparó el ambiente con serenidad. Jian llegó. Entró con pasos cortos y cierto aire de cautela. Li Ming le dio la bienvenida con una sonrisa. No mencionó el pasado. No hizo comentarios sarcásticos como antes. No empezó con consejos. Se sentaron. El té humeaba entre ellos, como un puente invisible. Durante minutos hablaron de trivialidades, el tiempo, el tráfico, sus nietos. Entonces Jian dijo, «Pareces diferente». Li Ming se limitó a sonreír. «Quizá dejé de intentar enseñarte», respondió, «y empecé a querer conocerte». De verdad. Jian permaneció en silencio. Su mirada se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía un adulto desconfiado, sino un niño curioso. Cogió la taza, bebió un sorbo, respiró hondo. «Hay algo que nunca te he dicho, papá». Li Ming no contestó. Se limitó a mirarle a los ojos y esperar. «Siempre pensé que nada de lo que hiciera sería suficiente para ti, así que empecé a ocultar quién era, para no decepcionarte, y eso me alejó». Li Ming sintió que se le estrujaba el corazón, pero no se defendió. No dio explicaciones. No lo corrigió. «Lo entiendo, hijo, y me duele saberlo. Pero ahora quiero empezar por otro lado». Hubo un largo silencio, y en él se puso el primer ladrillo de un nuevo puente. Esta vez no con promesas, sino con escucha y con presencia. Los días siguientes fueron discretos. Jian empezó a visitar a su padre más a menudo, pero sin fanfarrias, sin grandes promesas. Solo presencia. A veces pasaba a tomar un té rápido. Otras veces traía a sus nietos para un simple almuerzo. Nada extraordinario, y sin embargo, todo era extraordinario. Li Ming aprendió a no esperar mensajes, sino a recibirlos con gratitud cuando llegaban. Aprendió a no intentar predecir los pasos de su hijo, sino a caminar a su lado cuando le invitaban. Aprendió, en definitiva, a estar arraigado. Una tarde, unas semanas más tarde, volvió al templo, no como un discípulo en busca de respuestas, sino como un hombre en busca de gratitud silenciosa. Encontró a Confucio meditando junto al lago, como siempre hacía. El agua reflejaba el cielo y los bambúes danzaban en silencio. Li Ming se sentó junto a su maestro sin decir palabra. Se limitó a esperar. «¿Cómo está tu casa?», preguntó el maestro sin abrir los ojos. «Silenciosa, viva y menos solitaria», respondió Li Ming. «¿Y tu hijo? Va a volver. No porque yo se lo haya pedido, sino porque por primera vez dejé espacio para que él quisiera volver». Confucio abrió los ojos lentamente y una leve sonrisa se formó en la comisura de sus labios. «¿Así que ahora entiendes por qué el maestro debe desaparecer para que el discípulo se vuelva completo?» Li Ming asintió. «Sí, he sido demasiado maestro, demasiado padre, demasiado fuerte, y al hacerlo dejé pequeño a mi hijo. Pero ahora lo veo como un hombre, y al verlo así, parece haber redescubierto a su padre, no al que enseña, sino al que comparte». «El verdadero respeto nace cuando ya no hay necesidad de control», dijo el maestro. «El hijo que se siente libre vuelve no por deber, sino por afecto». Li Ming respiró hondo. Su pecho ya no soportaba aquel viejo peso. Las frases que solía repetir internamente, «no me valora», «lo di todo», «nadie reconoce lo que hice», habían perdido fuerza. Ahora una nueva voz tomaba forma en su interior, una voz más sencilla. «Estoy aquí, y eso es suficiente». «Maestro», dijo, con emoción en la voz, «¿por qué he tardado tantos años en comprender algo tan sencillo?» Confucio miró al lago. «Porque solo el tiempo puede acallar el orgullo, y solo el silencio enseña lo que las palabras no pueden alcanzar». Li Ming permaneció en silencio. Luego, con los ojos húmedos, dijo, «Siento que por fin estoy en paz». «Así que ahora», dijo Confucio, «puedes empezar a enseñar, no con discursos, sino con tu ejemplo.
Se quedaron allí un rato más, observando cómo el viento tocaba la superficie del agua. Cuando se levantó para marcharse, Li Ming se volvió e hizo una última pregunta. «Maestro, ¿y si mi hijo vuelve a marcharse? ¿Y si un día vuelve al silencio?» Confucio sonrió. «Entonces te mantendrás firme, como la roca en el río, no por obligación, sino por comprensión, porque ahora sabes que amar no es conservar, sino permitir, y que la verdadera victoria de un padre no es mantener a su hijo cerca, sino hacerlos lo suficientemente libres para irse y querer volver». Li Ming se fue con pasos tranquilos. Ya no tenía prisa por corregir nada, ni miedo a perder. Sabía que, al hacerse dueño de sí mismo, por fin había dejado de ser una presencia pesada y se había convertido en una presencia firme, silenciosa y acogedora. Cuando llegó a casa, encontró una nota en la puerta. Era de Yan. «He venido, papá. Volveré mañana. Te he traído unos panes que te gustan. Están en la cocina, Li». Ming sonrió. No necesitaba más palabras grandilocuentes, porque un vínculo verdadero no se puede escribir, se cultiva. Y como Confucio enseñó, la virtud no grita, florece en el silencio. Si esta reflexión te ha parecido sensata, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.